Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Circo, el podcast favorito de la gente que escucha circo. Oh, es que qué horrible mi presentación, weón, pero es parte de lo que vamos a hablar en este momento de cosas formales e informales en circo. Pero antes de pasar a nuestro siguiente invitado, quiero decir algunas cosas antes que estamos preparando como Hablemos de Circo, que estamos lanzando un nuevo proyecto que se llama Escribamos de Circo. Es una convocatoria para dar un espacio virtual de reflexión sobre textos que no solamente son escritos a nivel académico, sino también escritos a nivel de diferentes formatos, sean poemas, dibujos, incluso hasta fotografías, cualquier medio que sea digital que podamos difundir. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, está toda la información en el Instagram de Hablemos de Circo. Y esta convocatoria finaliza el 3 de septiembre, la aplazamos porque va a finalizar el 20 de agosto, pero sabemos que la gente se demora un poco en escribir y dar a conocer. Y la idea es una modalidad que es abierta en diversos formatos. Por eso estaba hablando anteriormente de poder escribir a través de poesía, escritura en proceso de creación de circo, ensayos académicos, reflexiones, guiones, y también las imágenes pueden ser fotografías e ilustraciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos damos cuenta de que muchas de las divulgaciones que se hacen en circo es a nivel académico, incluso a veces un poco tedioso, un poco complicado, entonces hemos intentado crear este fanzine digital que vamos a lanzar trimestralmente. Entonces hasta el momento tenemos ya algunas recepciones de 8, 9 publicaciones, pero estamos intentando poder divulgar a nivel, y esto es muy importante, a nivel de lengua española como a lengua portuguesa, porque hay mucha gente de Brasil que está interesada y nos está enviando sus proyectos. Y el formato es simple, es, bueno, 2 páginas máximo como extensión, no, bueno, está más las instrucciones dentro del lugar, pero también una pequeña reseña profesional de ustedes, de lo que hacen. Así que eso es el aviso que estamos dando en este momento. Y ahora tenemos a nuestro invitado en especial. Mira, y esto lo voy a confesar que esto es fue mi idea, porque todo cae en el amiguismo. Igual que nuestro querido presidente Sebastián Piñera. Entonces vamos a hacer difusión de los espacios que hacemos en nuestra propia ciudad, de donde yo soy, y lo he dicho en ocasiones anteriores, de Temuco. Tenemos como invitado a Jaime Silva. Jaime no lo conozco de ninguna parte, nos dieron el contacto y de que está haciendo un hermoso proyecto al sur de Chile, que incluye circo, pero no solamente circo, sino teatro, danza. Y bueno, voy a pedir que nuestro invitado se pueda presentar, pero antes de todo eso quiero agradecerte, Jaime, porque hayas aceptado la invitación y bienvenido a Hablemos de Circo. Hola Víctor Bobadilla, un gusto conocerte. Nada, pues feliz de la invitación y de poder conversar un ratito en Hablemos de Circo. Yo soy Jaime Silva Díaz, soy actor de profesión y también me dedico a la gestión cultural y la producción. Dirijo de vez en cuando también. La gente pensará que wow, ¿qué hace esta persona acá? Algunos escuchan este podcast y le mando unos saludos, sobre todo al Jerko Castillo, que escucha este podcast desde Francia y siempre escribe que cuando uno va a estar hablando. Y otros amigos también de España que para ellos también les dedicamos un poco estas reflexiones de circo. Pero para que la gente sepa, con Jaime somos amigos, trabajamos en la misma compañía y la organización Cultural en Tránsito. Pero aparte de eso, sí, estamos haciendo amiguismo en este momento y necesitamos divulgar proyectos que están pasando en el sur de Latinoamérica, en este caso en el sur de Chile. Y el propósito de este podcast es reflexionar sobre nuestro lugar, nuestro territorio y dónde estamos habitando actualmente. Así que por eso el propósito de este podcast en adelante.
Y esa es la primera pregunta, Jaime. Bueno, que nos puedas contestar qué está realizando actualmente. Y aparte de todo, también vamos a ir hablando un poco de cómo el circo calza dentro de todos estos proyectos en el sur de Chile, si nos puedes explicar un poco también de eso. Actualmente estamos, mira, el proyecto que ha ocupado más tiempo y mente, el espacio de creación Tragún, que está en el campo donde nosotros vivimos con Tamara, que estamos ya hace como un poquito más de 5 años como tratando de levantar el domo. A propósito del domo que lo instalamos ahí, dijimos ya, ¿sabes? Que establezcámonos como espacio. Después de itinerar por distintas partes, nos establecimos en un sector rural y tratando de generar, aparte de espacios de creación, también nuestra idea es poder, desde la creación, también poder hacer formación y difusión. Esa es como nuestra idea, y en eso estamos trabajando a través de la organización y aparte en proyectos teatrales y creativos como paralelamente con la compañía. Oye, y no sé, para una persona que está escuchando este podcast, por ejemplo, en España, ¿cómo le explicarías también a una persona que dice, este es un lugar de residencia, un centro cultural, de qué va y a qué se dedican? Porque mucha la gente que escucha esto, de repente se hace la idea de que, podríamos postular a un proyecto, hacer un encuentro con ellos, pero la gran mayoría de las personas pensarán de que incluso dónde está ubicado el lugar, sí, geográficamente, ¿cachai? Como, o sea, si me puedes también ahí rellenar. Mira, nosotros estamos a 13 kilómetros de Padre Las Casas. Padre Las Casas de Temuco se distancian de 1 kilómetro, que los divide un puente. Entonces, este espacio, mira, nace primero como una necesidad de espacio para poder hacer nuestras obras, para poder tener en Temuco, para la gente que no conoce Temuco, no tiene muchos espacios como para poder ensayar ni poder difundir las creaciones que uno tiene. Entonces, a propósito de la necesidad, nosotros obtuvimos esta carpa que nos sirvió a nosotros para poder movernos por distintas partes en Temuco principalmente, pero también estuvimos en otros lados. Y ahora que estamos en el campo, nosotros, claro, los nombres han sido hasta el momento, de hecho, todavía es tema de conversación de qué somos, porque la definición nosotros en algún momento nos pusimos como centro cultural, tratando de ir definiéndonos y de encontrar una identidad con respecto, porque uno entiende que el centro cultural contiene la creación, la difusión y la formación como espacio. Entonces nosotros decíamos, sí, cumplimos con esa definición, entonces debemos ser un centro cultural. El tema es que nosotros estamos en medio también de comunidades mapuche, entonces nosotros veníamos trabajando hace rato con distintas actividades. Una de las actividades más conocidas que nosotros tenemos es la Junta Verde, que es donde en un día hacemos distintas actividades de difusión de teatro, circo, música, danza, y también hay gastronomía. El tema es que ahora nosotros estábamos construyendo y unos vecinos les generó el ruido a la construcción. Tuvimos unos pequeños problemas con la construcción de un espacio que estábamos haciendo. Y ahí, a propósito de eso y de distintas conversaciones que nosotros tuvimos, a ellos les generaba mucho ruido de que nosotros fuésemos a instalarnos como un centro cultural, porque pensaban de que como que nosotros íbamos a traer la cultura al espacio. Entonces, claro, ahí hay problemas de comunicación por parte a lo mejor nuestra para poder explicar de buena forma la definición de lo que nosotros somos. Muchas veces nosotros que trabajamos en comunicaciones juramos que como que todo lo que decimos se entiende perfectamente y después nos damos cuenta que no es muy así. De hecho, para los proyectos siempre necesitamos ayuda de profesionales que nos ayuden a traducir todas las groserías que pasan por nuestra mente para poder llevarlo a un proyecto y que se pueda entender. Entonces, por eso como espacio todavía estamos en búsqueda de una definición. A propósito de estas conversaciones con las comunidades, nosotros decidimos como primero definirnos como un espacio de creación artística, porque como somos actores, lo más honesto que nosotros podemos decir es que en ese espacio nosotros ensayamos y nos preocupamos de crear nuestras obras.
Ahora después viene el tema de la formación con los talleres que nosotros presentamos o la difusión de las actividades que nosotros podamos presentar, entonces ya retrocedimos un poquito y le bajamos un cambio con esto de presentarnos como centro cultural porque sonaba muy grande, porque el centro cultural no necesariamente tiene que ser una infraestructura gigante, hay distintos tipos de espacios, pero estamos en eso. Entonces, con lo que me preguntabais de la residencia, también es algo, es un sueño nuestro. Nosotros en un proyecto que nos adjudicamos de diseño de infraestructura cultural, el resultado de eso fueron 3 espacios. Un fogón, el segundo espacio era un espacio de residencia y de oficinas, entonces había como para poder alojar artistas y las oficinas de la organización. Y el tercer espacio, un espacio multifuncional que es el espacio escénico, que era nuestra especie de teatro. Entonces para nosotros estos 3 espacios se convertían en un centro cultural. Ahora estamos ejecutando, entonces recién vamos a empezar con la construcción del fogón. Nosotros queríamos el espacio multifuncional, pero tuvimos estos problemas que te digo con la comunidad, entonces decidimos retroceder y como finalmente generar confianza y explicar de a poco y demostrar de a poco lo que nosotros hacemos para poder invitar también a las vecinas y vecinos a que sean parte de esto. Y bueno, y también comprendiendo, yo creo que toda esta parte del conflicto, no sé si conflicto, no poner esa palabra, pero esta situación que ocurre con los vecinos dentro de la comunidad, yo creo que lo vamos a hablar más adelante, porque antes de entrar de lleno a ese problema en concreto, mi pregunta también es la siguiente, es cómo está el circo dentro de este proyecto también, porque para complementar también que la gente pueda entender de que estamos hablando del el sur de Chile, en el sur de Latinoamérica, y que hay gente que piensa que hay un cierto conocimiento o desconocimiento de lo que ocurre el circo fuera de las capitales centrales. O sea, hay circo en Santiago de Chile, hay un pequeño festival que se llama Charivari, que se celebra cada 2 años, que lo dirige Maca Simonetti, está el Circo del Mundo, pero ¿qué pasa afuera? En Argentina también hay un movimiento de circo, en Uruguay, en Brasil, como la gente que hemos tenido como invitados ahí en el programa. Pero dentro de esto, me gustaría, en tu mirada, porque sé que tú eres actor de la Universidad Mayor, que llegaste con un trabajo y que el circo apareció dentro de esto, tú como productor, gestor, te diste cuenta también del valor que hay el circo con los vecinos, con los niños, con los talleres, y antes de entrar ya de lleno a tu proyecto de Tragún, ¿cómo se incluye el circo dentro de todo esto, de tu mirada? Mira, yo el circo, mi primer acercamiento hacia el circo fue en la escuela de teatro en el Arci, que cuando yo llegué era como conocida, o lo que nos decían a nosotros cuando preguntábamos por las escuelas de teatro, es que era el teatro más físico. Entonces el circo era bien integrado dentro de la escuela cuando yo entré. Después cambió porque llegó el Ramón Grifero y cambió el giro un poco de la línea que venía trabajando la escuela de teatro. Entonces yo ahí, y a mí siempre me gustó mucho el trabajo físico. Yo en la escuela, de hecho yo pensaba que esa era la línea que iba a seguir, porque tenía facilidades corporales para hacerlo, pero después ya nunca más lo seguí. Después llegué a Temuco y no vi más de eso. Entonces uno va haciendo por los contextos, finalmente uno va siguiendo las líneas de trabajo. Entonces ahí lo dejé un poco y después conocí a un joven, Víctor Bobadilla, que venía creando una agrupación que se llamaba Temuco Circo. Entonces ahí empezamos a trabajar. Bueno, después cuando nosotros empezamos a trabajar en Esperpento es donde ya nos conocimos más y empecé a conocer el movimiento que existía de circo, como que empecé a conocer también muchos artistas circenses callejeros que estaban en muchas partes de la ciudad y que ya te lo topabas más de una vez. Entonces decía, mira, aquí este cabro siempre lo estoy viendo, entonces tiene que ser conocido. Después conocí que existía también el movimiento La Fábrica. Entonces cuando uno sale de las escuelas o de las universidades también, o del academicismo, uno siempre como que, yo siento una apreciación súper personal, como que te dicen, no, es que lo que es el bueno es el mal teatro, el buen arte es el mal arte. Entonces uno como que de repente se sube a un pedestal medio sin sentido. Entonces yo por ti empecé a conocer también como los artistas circenses y me di cuenta que había mucho. Y también
el trabajo que hicieron con Temuco Circo, de la formación también, de invitar a través de los talleres a gente y a personas que quisieran tomar esto como un estilo de vida, o sea, seguir haciendo circo como, no solamente como un hobby, sino que también como un desafío para la vida. Y yo veo, y te puedo nombrar varias personas que yo sigo y que trabajo de alguna forma con ellos en uno u otro proyecto, y veo que es muy lindo porque también... esto yo siento que se ha ido expandiendo cada vez más. Cuando fuimos de gira con el Circo Las Máquinas, que me toca trabajar como productor, en la gira también vamos relacionándonos con otras personas. En Punta Arenas también vimos que con el Giro, y que también había un movimiento súper fuerte del circo contemporáneo. Eh, entonces, para mí ha sido como te dije al principio, desde la escuela, como encantamiento que tuve al principio con esto, y después verlo, que existía un movimiento en el sur de Chile, que no es solamente en las grandes capitales o en las zonas más céntricas. Es bonito desafío de seguir haciendo crecer esto. Entonces... nada, pues encantada con eso, y para nosotros como la organización ya lo tomamos como parte de nuestras disciplinas. Ya nosotros cuando nos identificamos, no nos identificamos como una compañía de teatro, sino como una organización cultural que trabaja la arte escénica desde el teatro, el circo y la música. Así es como me gusta definirme y definirnos a nosotros como organización. Claro. Sí, te lo pregunto porque es muy extraño conocer organizaciones que trabajen la arte escénica a nivel general, porque cada vez que se dice palabra arte escénica, lamentablemente es el teatro como algo mayor y la danza. Se entiende mucho que el circo por mucho tiempo se ha reconocido como un arte menor dentro de las tendencias donde, no sé, pues, la ópera es la que prima, en estos escritos académicos muy tradicionales. Y sí, o sea... estamos aquí como amigos conversando también porque sabemos que hemos estado vinculados con los grupos, con convenciones, con trabajos, donde han sido recuerdos positivos y negativos dentro de todo eso, que quizás los vamos a explicar en unos momentos más, pero dentro de esto, para que la gente se imagine un poco, la ciudad de Temuco es una ciudad... por mucho tiempo se ha votado a la derecha, o en ciertos lugares a la extrema derecha, que hay una corriente agricultura industrial muy fuerte a nivel nacional, y la cultura o todo lo que se trabaja como cultura es una cultura más tradicional. O sea, la creación de un teatro municipal en la ciudad de Temuco fue para dar cabida al espectador, queramos decir, de clase media alta, para que haya una cierta ópera o encuentros culturales de élite. Esto lo pongo ya más a nivel personal, pero creo que la ciudad se desarrolla como eso. Y fue como a mediados del 2000 o finales de los 90 donde hubo una ocupa que se llamaba La Fábrica Subcultural, que empezó con este movimiento de circo, que se respiró un aire... ¿Por qué no más lo vamos a poner un aire más hippie? Pero no quiero decir la palabra hippie, pero para que la gente se pueda hacer una idea de ese movimiento de circo reivindicativo, autogestionado, que tiene un discurso desde la autogestión. Y claro, o sea, es el circo que uno reconoce y quiere dar a conocer, o sea, de ahí nos conocemos. Pero al mismo tiempo, este concepto de profesionalizar el circo creo que es importante, y que en Temuco cuesta realizarlo. ¿Por qué te lo digo? Cuando nos conocimos fue un movimiento emergente, y como circo emergente, mucha gente joven trabajando, unos que todavía continúan, otros que no, y que al final, mirándolo ahora con todo el tema COVID, ahí está como, no sé si puede ser stand-by o hay ciertas organizaciones que trabajan, pero todavía como que está como, no sé si en crisis, decir la palabra, quizás suena feo, porque todavía siento que el circo está en movimiento, que hay gente que se inscribe, que hay harto, pero como que cuesta. No sé, ¿cómo lo ves tú dentro de eso? Porque hay un movimiento joven, pero como que cuesta la cosa en la ciudad, ¿o no? Como que cuesta. Mira, yo soy más optimista en relación al circo. Yo creo, y mi experiencia, bueno, porque partí con la compañía, la organización, y también con la productora. Entonces la producción de eventos para mí fue el circo.
El circo fue a mí lo que me llevó a poder mostrar y todo lo que es el Centro Cultural Itinerante y todo lo que hicimos, yo se lo agradezco al circo, porque el circo para mí como herramienta fue como para poder masificar mucho más lo que nosotros hacíamos. Entonces, yo creo que, claro, estamos en tema de pandemia, todos nos hemos guardado y eso de guardarnos también ha servido para poder reflexionar lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer. Entonces, yo creo, o sea, yo veo, por ejemplo, de que el circo está llegando a las zonas rurales. No hablo solamente por mi proyecto, también lo veo en otras partes, en otras escuelas rurales o escuelas de arte y oficio, que siempre está el circo presente. Entonces, yo creo que el circo llegó para quedarse. Yo de verdad siento que es súper difícil como que esto desaparezca. Puede bajar y es como todo finalmente, pero es un tema cultural lo que decíais con relación a la región, que es lo que somos nosotros como Araucanía, nuestra identidad o las tendencias políticas de las personas que gobiernan. Creo que no es casual, porque también nos ha llevado a que la cultura es solamente de algunas personas, de los entendidos. Entonces también lo que nos pasó a nosotros también es algo para reflexionar. Uno se pega muchas caídas, muchos porrazos, por también dar cosas por hecho o pensar que uno sabe como el contexto general de cómo pasan las cosas, y no es tan así. Yo creo que todo lo que ha pasado, el estallido social y todo lo que nos pasa es un tema cultural. Yo creo que si el Estado o los gobiernos no toman a la cultura con la importancia que se merece, vamos a seguir en la misma, porque la cultura no es, y hablamos de cultura cuando hablamos de arte, y no es lo mismo. El arte es una de las partes de la cultura de todo lo que somos. Entonces también el arte también se ha elitizado mucho, se ha puesto en una palestra que yo siento que está bien que exista, pero no es lo único. Y el circo contemporáneo para mí me trae mucho más a lo masivo, a lo popular, al pueblo, al no tener la necesidad de entender algo, sino que está en lo que pasa, lo presencial, el peligro, ver los cuerpos en tensión, en el nerviosismo de la acrobacia o de lo que pueda salir mal con respecto, no sé, a alguna maniobra. Siento que es mucho más real, es más directo. Entonces siento que te saca todos esos ruidos que te genera lo otro. Entonces por eso yo soy mucho más optimista en relación al circo contemporáneo que, por ejemplo, con el teatro. Claro. Igual dentro de eso, tú lo mencionas como la cultura de los entendidos también. O sea, hablamos un poco peyorativamente, porque sabemos que el arte ya de por sí es una definición un poco problemática en sí, y cómo esto se enfrenta a la realidad. Y me gusta también cuando lo mencionas de que con lo rural. O sea, me acuerdo, y aquí también, o sea, en un principio hablamos de Yerko Castillo, pero también está la Denis Mena, que también escucha el podcast, y que ellos han trabajado en escuelas, han hecho devoluciones de trabajos de proyectos de circo, de becas, que han ido al sur a trabajar con niños una tarde, un día, y se dan cuenta también de esta noción de decir que los niños se asombran simplemente por ver dos personas trabajando la acrobacia, que para ellos, que son del campo, que ellos trabajan en el cuerpo también, que de otra manera, pero ver al artista en presencia es asombroso dentro de eso. Igual también está el Circo Alondra, que es un circo tradicional muy clásico que recorre los campos, que recorre por muchos años, es uno de los circos más antiguos de Chile. Tiene, no sé si fue fundado en 1901, 1907, o sea, como que esos añitos, o un poco más creo que, y todavía está el día de hoy, pero un circo también con sus precarizaciones o sus dificultades para vivir. Pero pasando de eso también, me gustaría que me contaras también sobre tu proyecto o el proyecto que estás con la organización en tránsito, el proyecto PAOK también, si nos puedes contar también un poco de qué va eso, porque sé que se incluyen actividades de circo, pero no solamente de eso, sino que, y cómo eso ahora en esta situación actual, porque en Chile, por la gente que no sabe, todavía están en una fase de la pandemia que están restringidas algunas actividades teatrales, hay restricciones de asistencia, porque en otra parte, no sé, pues por ejemplo, acá en España se puede ir al teatro y se puede asistir y no hay tanta restricción como
hoy en día que lo está haciendo Chile. Bueno, en Francia es un poco más restringido también, pero ¿cómo va eso? Mira, de a poco se va abriendo. Ya anoche leía las noticias que en Temuco van a abrir las discos. Entonces dije, ya se están abriendo las discos, weón. ¿Cómo no nos van a abrir los teatros? Nos van a dar un poco más de aforo, porque el teatro municipal tiene 1100 butacas y están dando 100 butacas para poder hacer los espectáculos. Entonces, como ya nos abren, pero Con es como un par de restricción. aplausos. Sí, po. Ya. Yo creo que va a avanzar y espero, pero con esto de la pandemia, la verdad es que uno no se sabe y todo lo que uno programe o lo que uno proyecte es súper incierto, porque uno puede decir, ya sí, ahora llega el buen tiempo en Chile, entonces ya podemos hacer actividades más seguido y más abiertos. Nosotros que estamos en un campo tenemos esa posibilidad también de poder tener más espacio. Pero lo que estamos ahora con la organización y el proyecto PAO, lo que busca es fortalecer el plan de gestión de la organización y del espacio Tragún. Entonces eso nos permite trabajar con un equipo durante 2 años para poder no solo levantar la programación que nosotros queremos para este espacio, sino que también poder profesionalizar también nuestro trabajo, porque uno siempre trabaja por proyecto y los proyectos duran 6 meses, 1 año, entonces vamos de proyecto en proyecto, entonces se hace muy poca profundización o seguimiento a largo plazo con respecto a los procesos. Y yo siento que este PAO nos permite a nosotros también como equipo poder reflexionar sobre el qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, dentro de la organización no solamente hay gente ligada al arte escénica, al teatro, bueno, como tú que está el circo, pero también tenemos diseñador, audiovisuales, la Marieta que es antropóloga, periodista, el Nelson, que también está ligado a la música. Entonces, es interesante también como las reflexiones desde las distintas miradas, y eso también nos lleva a nosotros porque uno siempre va trabajando con los artistas y con los amigos. Entonces, con los amigos el que te hace la producción, el amigo el que te hace la dirección, el diseño. Entonces, entre nosotros vamos trabajando en los proyectos. Entonces, cuando vas llamando a profesionales de otras disciplinas, también te ayuda en una mirada mucho más amplia con respecto al cómo hay que hacer las cosas, porque es como cuando uno está haciendo teatro y uno finalmente de repente hace las obras para el público que tiene y un poquito más de los amigos de. Entonces, claro. Pero igual son grupos súper cerrados. Entonces, lo que uno tiene que buscar también es cómo llegáis a la persona que nunca ha visto, que nunca, que no se interesa y como que dice, no, la verdad es que no voy porque no siento que no me va a gustar o que no lo voy a entender. Entonces, ¿cómo trabajamos para quitar esos miedos? Y cómo podemos acercar a la gente que vaya a ver espectáculos, que no tiene necesidad de querer ser actor para tomar un taller de teatro o ser un circense para tomar un taller de circo. Te puede servir para la vida. O sea, el arte te va a entregar muchas herramientas y así como otras personas de otras profesiones, a nosotros también nos entregan muchas herramientas para poder profundizar lo que hacemos. Sí, y igual actualmente, no sé, yo te lo pregunto también porque cómo esto calza en la ciudad de Temuco actualmente bueno, ahora cambiaron el alcalde, no tengo idea cómo es el nuevo alcalde, pero cómo priorizan también el arte, porque aquí ya me voy a poner más el chisme, como pelambrero. Que, no, que después me escuchan en otras partes. No, sí, esta es la responsabilidad del quien habla aquí, son opiniones personales nomás, nada más. No, pero ¿cómo está la alianza que se hacen? Porque hablamos de la Araucanía, porque ya quizá vamos a entrar a hablar de tu proyecto dentro del territorio, con los vecinos, con lo que pasó, pero ¿cómo se hacen estas alianzas? Porque cuesta un poco hacer alianzas con otras comunas, con otros sectores, o sea, sabemos que hay sectores, no sé, pues agrupaciones de circo, en Villarrica está Circo Lacustre, que desarrollan su propio trabajo, pero que también fueron, no sé si expulsados o se le acabó, no sé, los años de poder estar ahí trabajando, que publicaron en internet que habían sido sacados del lugar, que no podían trabajar, y que otras alianzas también, porque en una ciudad pequeña, ¿cuántos son en Temuco? 200.000 habitantes, y está el espacio Didascalia, que es un espacio de teatro, que es pequeño, está Organización Transhumantes, que también es una organización de vinculación con la arte escénica, está Tragún, está, o sea, la Compañía Cultural en Tránsito, pero ¿cómo están? No,
con un nuevo alcalde que está haciendo actividades. O sea, me gustaría si me pudiera explicar cómo va este tema, si hay alianza o no alianza. Hay un sindicato también de teatro que con filial en la Araucanía, y cómo esto se proyecta finalmente en el futuro, si esto va a funcionar o no, porque por lo que yo recuerdo, cuando me fui, se intentó, por lo menos en circo, hacer una asociación, pero que nunca se llevó a cabo porque cada uno va por su lugar, o sea, cada uno sobrevive dentro de esto. Y ahora con pandemia, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo también soy optimista en eso. Sí, yo, bueno, decíamos más veníamos saliendo claro, un alcalde de 3 años que, por ejemplo, no quería izar la bandera mapuche porque decía que la bandera chilena era, o sea, como que Chile era uno solo que contemplaba todas las culturas. Entonces había también un renegar también de lo que somos y también una prohibición al arte callejero. Entonces también uno tenía que pedir 1000 permisos a la municipalidad, a la intendencia, como para poder funcionar y para poder hacer cualquier actividad en los espacios públicos. Entonces, después de eso, uno tiene la esperanza de que cambie. Pues ya, por ejemplo, ya izaron la bandera mapuche, ya se está llamando a las organizaciones para que seamos parte o generar una mesa de cultura para poder buscar qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos también desde la institucionalidad. Entonces, a mí me ha tocado trabajar también en instituciones públicas y yo conozco también el funcionamiento y las restricciones que uno tiene para funcionar. Entonces, yo creo que si ellos se abren a que las organizaciones y los gestores culturales también participemos de los procesos, creo que es una buena señal, porque finalmente las instituciones no lo pueden hacer todo, ellos no son productoras de eventos ni son también los encargados de poder decir o marcar la tecla de lo que uno quiera expresar como artista, que es lo que caen, por ejemplo, de repente los fondos cuando te ponen temáticas. Entonces claro, te obligan a hablar de cierto tema. Entonces como que finalmente te quitan toda la libertad de poder expresar lo que uno ve o lo que uno quiere decir en cierto momento. Entonces yo espero de que todo se abra mucho más y que finalmente todo esto que nos pasó a nosotros como artistas con la pandemia, de que nos trajo esto de que tú desde Barcelona y yo desde Temuco, Chile, podamos estar hablando sobre un tema, de que podamos empezar a trabajar asociativamente, no solamente entre artistas o entre gestores culturales, sino también con las instituciones. Porque yo sé a ciencia cierta de que la institución no tiene las capacidades técnicas para poder hacerlo todo, y es imposible. Entonces, tiene que empezar a escuchar y tiene que empezar a abrir un poquito más la cancha para poder trabajar. Yo pensaba, por ejemplo, en Temuco, últimamente se le dio mucho al deporte, que está súper bien, claro. A mí me gusta el fútbol y yo contento de que se hagan, pero era desmedro también del trabajo artístico. Entonces, si tuviéramos la mitad de infraestructura que tiene Temuco en el deporte para el arte, seríamos otra cosa. Imagínate, no sé, porque cada población tuviese su espacio cultural o su espacio para talleres o su espacio para poder hacer expresiones, que como lo que tú me contabas y un poquito de Barcelona, que yo me digo, puta la weá, como que ¿por qué no tomamos un poquito de eso? Pero también en Latinoamérica están los puntos de cultura, en Colombia, en Brasil. Entonces hay experiencia aquí a la mano que yo creo que deberíamos tomar y deberíamos ir hacia allá. Claro, igual dentro de todo eso, bueno, lo que te explicaba el otro día, de que en cada población o cada barrio tiene, por lo menos en Barcelona, tiene un centro cívico que funciona, que hay actividades, es ideal, pero cada territorio cambia, o sea, cómo se ve la cultura. Sé que en Temuco hay más cultura de ir al mall, a donde está la librería y la gente no va a una biblioteca, que es la Carlos Sepúlveda, que no poco habitada, que en cambio acá hay biblioteca en cada barrio que uno puede habitar y todo. Es complejo. Igual dentro de eso, este mismo hecho de que el alcalde, el Miguel Becker de la época, renegaba de la bandera mapuche, ¿cómo se enfrenta a eso? Porque aquí ya vamos a pasar de fondo al tema de las comunidades. Yo creo que existe una cierta como romantización del sur, sobre todo ¿por qué no? O sea, gente que es de Santiago o gente que es de Europa, que ve como, vamos a los pueblos originarios a trabajar con ellos y hacer un intercambio antropológico, intercultural, súper potente, pero muchas veces ocurre lo que te pasó a ti en este caso, de que los vecinos dicen, no queremos esto, o simplemente hay una pequeña crisis, ya, porque uno no entiende
al otro, o en este caso al propio vecino. ¿Por qué te lo digo? Porque, y para que la gente no entienda también, que nosotros estamos con un proyecto Iberescena en la región de Araucanía, y que el mismo Iberescena colocaba dentro de sus bases que daba más puntos si estaba asociado a alguna comunidad originaria. Como que te insertan que tienes que estar ahí, te dan más puntitos si es el tema de género, el tema de pueblo originario, el tema inclusivo, como que tienen que tenerlas todas, ¿cachai? Que está bien, o sea, es un tema necesario, importante, pero muchas veces Iberescena no se preocupa de qué manera tiene que influir eso, sino que se encarga obviamente el propio artista. Y por eso yo digo que hay como una cierta romantización, sobre todo la gente, y aquí me pongo más pelambrero también, la gente de Santiago, cuando dice, se alza la bandera mapuche en pleno estallido social, cuando nuestra presidenta Loncón de la comunidad, o sea, de la constitución, de la mesa constituyente, hace su discurso en Mapudungún, y que la gente dice, eso no es, tiene que hablar español porque no es, eso no es una lengua, entendiendo que no sé, pues hasta en Cataluña hay muchas lenguas también, pues está el catalán, está el gallego, está el euskera, está el valenciano, que no se entienden, no son las lenguas oficiales españolas, pero sí son lenguas oficiales dentro del territorio, y que en la Araucanía no existe eso. Pero también dentro de eso hay un ruido que ocurre finalmente dentro del proyecto, pues, que vamos a pasar a continuación, como esta problematización de que la comunidad finalmente no quiere que se haga un proyecto, o no quiere que se hagan ciertas cosas, o no se les preguntó. O cómo lo ves tú también dentro de esto. Es que yo lo veo exactamente lo que dijiste al último. No se le preguntó, entonces yo creo que el tema es cuando las instituciones, las instituciones en general, como que cuando generan políticas públicas o lanzan financiamiento para ciertas cosas, también se ponen temáticos. Entonces como que piensan que con la temática se soluciona el tema. El tema, por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche, es que es el propio pueblo mapuche el que debería hacer su requerimiento. Entonces decir, oye, yo necesito investigar sobre esto, trabajar sobre esto otro. Artistas mapuche hay muchos también. O sea, aquí en la región hay muchos artistas mapuche, de artista visual, de cerámica, de narración oral, de teatro, de danza, de performance. Entonces hay artistas contemporáneos mapuche que tienen su lenguaje, tienen su búsqueda, y por ejemplo investigan también sobre la espiritualidad y todo lo que conlleva la cultura de su pueblo. El tema es que claro, hay se encasilla muchas veces, y hay una visión bien superficial con respecto a las temáticas también, porque se piensa de que hoy, claro, como lo que tú decís, hipismo, como mapuche, sí, es de izquierda, es como lo comunitario y todo, y la región de la Araucanía es la que siempre ha votado por la derecha. Entonces también hay mucho mapuche de derecha, hay muchos mapuches que piensan otra cosa, y también tiene que haber con la historia de la marginación, tiene que haber con la brutalidad que se ha tratado también el pueblo durante toda la historia, que es un pueblo vivo. Entonces, en Chile, por ejemplo, también hay un romanticismo con el pueblo Selknam, y siempre fue como, sí, el pueblo Selknam, todo, pero también hablando como de los muertos, lo lindo que eran. Y ahora han salido muchas personas que dicen, oye, yo soy Selknam, yo vengo de ahí, no hemos muerto. Entonces no nos den por muertos, ni hablen como de las pirámides o de los... ¿cómo se llama? De las momias. Nosotros estamos vivos y tienen que reconocer. Entonces ese reconocimiento no va como nosotros invertimos para que el de afuera nos venga a mostrar, sino que va en el diálogo. Entonces no es solamente poner la temática de que hablemos con el pueblo mapuche o financiemos para que vayan a las comunidades a mostrar lo lindo que es el arte. Yo creo que va o sea, el pueblo mapuche y la idiosincrasia del mapuche es primero la conversación y el intercambio. No sucede de un lado hacia otro, si no sucede de vuelta. Entonces, hay una especie de circularidad, hay una especie también de mucha reflexión, de conversación. Entonces, hay que tomarlo desde esos lugares. También, por ejemplo, el gobierno de Chile trata a través de la CONADI, que es una corporación, instaurar como lo que es y no es mapuche. Y también hay un conflicto súper grande dentro de la CONADI con cuál es
la representatividad real con respecto a eso, porque la CONADI también ve los temas indígenas del norte de Chile, del centro, del extremo sur, y siempre piensa que la CONADI es lo mapuche, está los Rapa Nui, entonces es súper complejo y mostrarlo solamente de una forma, de una temática, creo que no es un buen camino. Claro. Igual quiero poner como ejemplo, ya orientándolo a circo, para que la gente se entere que hubo un proyecto de circo el año pasado que lo dirigió Alain Billoux, que es un proyecto de circo lacustre, que lo terminaron haciendo un video que se transmitió en internet. Está el trailer, el teaser en internet, no sé si está la obra completa. Y a mí me pasa muchas cosas, tanto positivas como negativas dentro de esto, porque por mucho que quiero la Alain, ha sido invitado a este programa, hemos hablado también, justo cuando hicimos la entrevista, él estaba en el proceso de investigación de esto, en Copanqui, que es un centro de residencias que está en Curarrehue, un centro también. Los vi ahí, los vi justo cuando estaban en ese proceso. Fuimos. ¿Ah, sí? Yeah. Sí, nos topamos con ellos. Claro, y el video aparece, no sé, pues Ángel Moraga, que de la casa de Temuco, Laura Quidel, que no la conozco personalmente, pero la he visto por internet, que trabaja con Hula Hop. Pero a mí me pasa que está este concepto finalmente de la romantización de lo indígena, ¿cachai? Como que lo muestran como algo exótico, algo bonito, porque a la que más graban es a la Laura, porque claro, tiene unas facciones preciosas, ¿cachai? Y resulta como que es la imagen canónica del discurso de lo mapuche, pero desde la mirada de un director de Montreal, ¿cachai? De la Alain, que para mí hay otros grupos como compañías también, no sé, o sea, voy a poner aquí, esto a nivel personal, yo sé que la gente se puede ofender, que la idea es que poder formar comunicación dentro de esto, pero me ocurre principalmente que el circo, esa mirada casi documental del de afuera, como que lo transmite una mirada muy diferente a lo que uno ve. O sea, no sé, yo pienso en Curarrehue, en este espacio, habían artistas de hip hop que hacían entre reggaetón mapuche y hip hop mapuche, que era algo completamente irrisorio. O sea, un Jaime Guenún, el Locura Chihuahilaf, o Leonel Dien Laf, que son poetas mapuche de antaño, que son muy tradicionales, se espantarían con que se habla de esto. Al mismo tiempo decir circo mapuche o circo indígena. Pero cuando se hizo este proyecto, que es súper positivo para el sector, resulta que como a nivel de dramaturgia está, aquí donde me pongo un poco pesado, pero está como un discurso hegemónico dentro de esto, como yo tengo mi mirada personal del circo, como, y aquí me pongo pesado, yo sé que me van a ir como un hombre blanco que viene acá a la comunidad a ser de misionero, ¿me entiendes? Como de misionero blanco, porque yo sé que estas personas no pueden hacer un circo entre ellos y tengo que entregar esta información. ¿Por qué lo digo? Porque uno dice, pero ¿es necesario? Y esa es mi pregunta, como que si es necesario que se haga un circo en esta característica, posiblemente es lo que, como se menciona, que se haga un proyecto, se hace el fondo, se gana dinero, se proyecta y de ahí se olvida. O sea, ¿qué queda para la comunidad de Curarrehue este proyecto? Yo sé que son preguntas que quizás yo me las estoy problematizando y que tienen una respuesta muy fácil, pero lo oriento también al proyecto que se hace en Temuco, porque muchas veces se piensa esto es para la comunidad, pero la comunidad no tiene ni idea. O sea, el espacio Copanqui, lo de Curarrehue, nunca tuvieron una conexión con la ciudad de Curarrehue y con el espacio de residencia. Quizás ahora lo tiene. O sea, yo te hablo mi experiencia de hace unos 6 años atrás, cuando estaba en Curarrehue y recién apareció el dueño de Copanqui. Y por eso te digo, Claudio. Como que el Claudio. Y por eso te digo que el proyecto que se hizo de circo, siento que tiene mucho de naif, como de ingenuo, de no profundizar en qué es el ritual mapuche, que hasta nosotros, la gente de Temuco lo mira con un respeto casi de no tocarlo, ¿cachai? O sea, por lo menos esa es mi mirada muy personal y quizás conflictiva también. O sea, ¿no? ¿Qué pensáis tú? Estoy desvariando, estoy diciendo estupideces. Mira, yo qué bueno todo este tema porque yo vi la obra cuando la estrenaron y me crucé con ellos porque nos ganamos un premio por una rifa de Didascalia en poder alojar en Copanqui, en una de las cabañas. Entonces llegamos a alojar a una cabaña que tiene una piscina exquisita, una vista maravillosa, y nos topamos con esta residencia que estaban haciendo para esta obra, donde estaba este director que
que el fundador del Circo del Mundo, ¿no? Alain, sí, pues fue uno de los fundadores Sí, cuando se hizo la ONG, pues, enviado sí. desde Montreal. Y bueno, y ahí estaban participando de la creación de la obra, pues ella también conocía a Claudio, que yo me había topado con él en una actividad, pero tampoco había compartido con él. Y él nos contaba de que ahora tienen más contacto con el municipio, con las comunidades que viven en el sector, o sea, con los vecinos y las vecinas del sector. Entonces la invitan para ciertas retribuciones también de los procesos creativos. Y con respecto a la creación en sí, yo creo que puede ser naif, pero creo que no está mal. Yo creo que exigirle a un proceso creativo o a una obra, ya sea de circo, de danza, de arte escénica, de que hable o sea, de una cierta, no sé, con ciertos referentes históricos o espirituales con relación al pueblo mapuche, que podría ser de esto. Siento que va con respecto a las miradas y los puntos de vista. Es como cuando uno va a ver una obra y uno dice como director, hoy no, yo hubiese puesto esto de color azul, hubiese echado la entrada por la derecha. Entonces, yo he tratado de quitarme esos ruidos cuando veo los espectáculos. Aparte, este fue un proceso audiovisual que hicieron por el contexto de la pandemia y que llegaron a este resultado. Entonces, también fue un proceso de investigación por necesidad. Entonces, la necesidad los llevó a hacer esto, que fueron buscando también distintos espacios de Copangui, que es el espacio de residencia. Y a mí me gustó el proceso. Yo, si bien no lo entiendo mucho, porque no podría yo ser un crítico del circo contemporáneo con respecto a lo técnico, a mí me pareció que es un resultado súper interesante de lo que ellos hicieron como búsqueda. Y yo sé que ellos como grupo tampoco se conocían, entonces también fue un proceso dentro de esta misma investigación que llegaron a ese resultado. Entonces, por lo que yo entendí, también fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento para el mismo equipo. Yo admiro mucho el trabajo del Claudio también con lo que está haciendo, porque A Pulso ha hecho un espacio maravilloso, y trae muchos artistas también desde afuera, porque Claudio estuvo en Alemania muchos años y también estuvo en varias partes de Europa. Entonces hay muchos maestros y referentes que él trae al espacio para poder ver. Entonces, por ejemplo, una maestra que tenía de Japón que hace la danza Buto, también, pues, o sea, ¿dónde vaya a ver esa en otro lugar de la Araucanía o del sur de Chile un espectáculo de ese tipo? Entonces, ahí yo no me voy a poner tan polémico, porque yo la verdad es que sí, te podría decir que a lo mejor me gustó, no me gustó, si lo encontré naif o más naif, pero no podría atribuirle a ellos como el que no profundizaron o tocaron las teclas que deberían tocar, porque siento que los procesos artísticos son de una libertad que si no la tiene, para mí no tiene mucho sentido. Igual yo creo que eso es importante mencionarlo, porque a mí me pasa que a nivel personal me pongo muy crítico, entendiendo también de que son procesos artísticos individuales y que no tienen relación con el espacio de investigación que se requiere en otro espacio. O sea, en la ciudad de Temuco y la Araucanía no faltan espacios, y se agradece cuando se hace algo importante. Y para que la gente sepa, del proyecto que estamos hablando se llama Solastalgia de la Luz, que lo pueden buscar en internet, que es un proyecto precioso. O sea, eso es lo primero. O sea, estamos afirmando esto, que nos da la libertad para poder cuestionarnos ciertas cosas, que no quiere decir que sea bueno o sea malo, sino que es esta construcción crítica que forma este debate para poder entender también. Igual que bueno que lo mencionas también, porque, por ejemplo, la danza Buto, o sea, yo me imagino cómo entra esto en una ciudad que no conoce finalmente, o una región que desconoce esto y que dicen que mierda estoy viendo, ¿cachai? Como que esto no son los... Aquí me pongo otra vez peyorativo, pero estábamos una vez haciendo una convención de circo en Perquenco y llegó una persona a preguntar si iban a ver rancheras en el lugar. Le dijimos que no, entonces, y se fue. Y ahí uno entiende también de que la comunidad quiere a veces una cosa y otro está entregando otra cosa completamente distinta, y quizás sería bueno o hacer un mix o una hibridación, un trabajo, pero claro, o sea, tampoco yo como artista quiero hacer rancheras por la vida, ¿cachai? Sino que quiero hacer el circo y que la gente también pueda conocerlo. ¿Y qué pasa finalmente con
con el proyecto de Trabún también. O sea, cómo ocurre, porque hablamos de Copanqui, un espacio donde están con la danza buto, que hacen trabajo de residencia, que tú me cuentas ahora que están trabajando con la comunidad también, pero ¿qué pasa ahora directamente en tu lugar? Pues en el espacio de Niágara, en Tránsito y con el espacio cultural Trabún, porque hubo un conflicto Mira, también ahí, ¿no? nosotros tratamos también de escuchar harto cuáles son los intereses que existen. Y dentro de los intereses en el campo, sobre todo, la ranchera es algo que está súper arraigado y no es últimamente. Los mexicanos, me atrevería a decir que tienen que ser del año 30 por lo menos, como de que llegó y se instauró en los campos de Chile. Y no es ajeno a las comunidades. Y también, por ejemplo, el hip hop. Está el Chicha con Harina y hartos hip hoperos que son mapuche y que también, yo por ejemplo tengo vecinos que son más chicos que les gusta la electrónica. Entonces, nosotros como espacio de creación tratamos de ser lo más diversos posibles con respecto a lo que nosotros mostramos. Porque si, por ejemplo, no lo hemos hecho, pero por ejemplo, si llega a ir una compañía de buto, me imagino que no va a ser del gusto de todos, y a lo mejor va a ser del 10% o 5% de la gente que vaya. Pero si ese 5% se interesa por seguir viendo, profundizando sobre esa disciplina, yo voy a estar feliz que sea una persona. Porque no podemos estar tampoco haciendo solamente lo que nos piden que hagamos o lo que conocen, ni tampoco podemos estar solamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces creo que es como lo que te decía al principio, es una cosa de diálogo, es una cosa de yo mostrar lo que tú quieres ver y yo también mostrarte lo que yo también hago. Entonces vamos dialogando y vamos viendo qué te interesa. Por eso nosotros dentro del PAOK y el plan de gestión nosotros propusimos como los talleres estables, son el de circo, el de teatro y el de música, que lo planteamos como paisaje sonoro, porque también entendiendo de que existen muchos intereses y que es súper variado con respecto a la música. Yo tengo otro vecino que es DJ y pone la música todo chancho los viernes o los sábados y pone la música para todos los vecinos. Y también es súper diversa su música. Entonces también pensar que los mapuches están escuchando Guillatuno, van a estar escuchando La Tutuca todo el día, también es una forma de pensar de que en los campos, por ejemplo, le encanta el rodeo, la cueca. Los matrimonios son matrimonios que tienen mucho de mapuche, pero también tienen mucho de las tradiciones chilenas. Entonces se bailan su pie de cueca, se escucha cumbia, se escucha ranchera. Entonces hay un híbrido que se ha ido haciendo con el tiempo y creo que cada vez va a ir siendo más. Porque si vemos los artistas mapuches contemporáneos, vemos que también están tomando referencias de otros lados. Entonces esto se va modificando. La gracia, yo creo, es que siempre se conserve el espíritu o el origen de lo que son como cultura. Pero de que se pueda ir modificando, creo que no hay ningún problema. Y creo que es así, por más que uno no quiera. Claro, claro. ¿Y cómo en este caso directamente en tu proyecto se ha ido evolucionando o modificando también? Porque está el espacio, no sé si está el video en acceso libre, pero hay un video donde se explica de que se iba a construir un lugar que es un lugar precioso, o sea, un centro de residencia, pero igual tiene un impacto al sector también. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando eso también dentro del proceso? Sí, es que mira, nosotros tuvimos el problema que es un tema súper práctico que puede pasar en cualquier comunidad o vecindario del mundo, que tiene que ver con el camino. La entrada a nuestro campo es como 1 kilómetro de un camino que tiene que ver con toda la comunidad. Entonces este camino es estrecho, no está en buenas condiciones y cada vez la gente, cada vez hay más gente viviendo ahí, que se iba a vivir con la pandemia, con la crisis económica, con todo, y a todos los hijos que estaban en la ciudad se han venido a hacer su casa al campo. Entonces está cada vez más habitado. Y nosotros con la construcción pasó de que la constructora pasaba con camiones de hormigón a mucha velocidad, con mucho tonelaje por el puente que es súper estrecho, levantando polvo. Entonces como empezó a causar mucha molestia la construcción en sí, más que el proyecto de centro cultural o lo que nosotros quisiéramos hacer.
Entonces, a propósito de eso, nosotros empezamos a tener problemas que en realidad nosotros vimos y dijimos, nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo la raja, nosotros decíamos, oye, puta, tenemos este espacio precioso, la gente va a participar, es un espacio que estamos trabajando con la comunidad, y de repente te das cuenta que no es tan así, porque están teniendo molestia y que para ellos no es su necesidad primordial, que ellos quieren más tranquilidad. Entonces, hacer este proyecto tiene un impacto de, por más que uno no quiera, de vehículos transitando, de gente que anda por ahí. Entonces, en cualquier parte del mundo, cuando llegan extranjeros o llega gente de afuera, uno para un poquito la antena al decir, oye, ¿y qué significa este cambio? ¿O cuáles van a ser las consecuencias de lo que nosotros hagamos? Claro. Entonces, por eso nosotros retrocedimos y dijimos, sí, tienen razón, nos disculpamos, y nosotros ahora vamos a empezar a trabajar primero con la comunidad, y con ustedes vamos a ir viendo qué hacemos y qué no hacemos, porque también son parte de esto. Importante. Dentro, porque igual es difícil, si hasta a uno le pasa cuando viene a un país extranjero, no tiene idea cómo funciona el sistema y te vas aprendiendo como la vida. Oye, nos quedan 10 minutitos antes de terminar ya el podcast, para hacer la hora que hacemos siempre. Normalmente esta parte dejamos para el final, de cosas que quedan en el tintero, ¿no? Pero siempre hacemos una parte como de pensar circo, como el momento de filosofía con circo. Pero yo creo que esta parte, dejarla principalmente al tema de la investigación, o sea, o del tema del arte escénica en sí, en la comunidad, en la región, que es conflictivo, que en ciertos espacios es problemático, pero al mismo tiempo se hacen cosas, y eso es importante y eso es lo necesario. Pero ¿cómo lo ves tú actualmente hoy en día? O sea, mi pregunta va principalmente en el sector que quiero trabajar, que es como la dramaturgia. O sea, siempre estamos haciendo el número de circo o la obrita que intenta sobrevivir en el sector, y que al mismo tiempo, por tema de pandemia, no se ha podido producir más obras, más trabajo. Y ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, no sé, tú eres de la generación de la mayor, y en Temuco estaba la Universidad Mayor con la carrera de teatro, que se cerró por tema, ¿cómo se puede decir?, de lo egreso, poca asistencia. Son decisiones políticas que toma la universidad, porque sí, no dio fruto la carrera para la ciudad, en este caso. Pero quedó un sector importante de alumnos de la mayor trabajando en Temuco, que son los que dan este empuje a la creación cultural, a la creación artística. Pero ahí donde uno dice, ¿pero falta algo más? Y yo creo que sí, o sea, que falta, no sé si otra carrera de teatro o un sector de creación fijo, o de formación, o de investigación, o de cosas que uno de repente no ve porque está cegado en trabajar, pueden ganar dinero, trabajar para sobrevivir. ¿Cómo lo ves tú también? Porque este proyecto que tú estás haciendo es súper importante, porque es como los cimientos para algo más en el futuro, ¿no? O sea, como... Sí, mira, yo creo que el gran tema, voy a hablar desde Temuco, desde esta realidad, y creo que se puede extrapolar a la otra experiencia. Yo siento que acá en Chile las universidades son cada vez menos universidades. Creo que cada vez tienen menos universo, cada vez son más institutos. Entonces cada vez te especializas más. Entonces obtienes herramientas para poder después tener una profesión o un trabajo y desarrollarte en eso. Es como mecánico. Y siento que, por ejemplo, el quitar una escuela de teatro es no entender el universo que significa para poder reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Entonces, por ejemplo, acá en Temuco lo tuvo la mayor. Yo no entiendo por qué la UFRO ni la Católica lo tuvieron ni lo han tenido. Han tenido solamente talleres, que está súper bien que los tengan, pero siento que falta mucho la reflexión con respecto a lo que se está haciendo. Acá artísticamente la Católica tiene la carrera de artes visuales, que es, y también la carrera de artes visuales, los artistas visuales, su trabajo es súper individual. Entonces también el trabajo queda súper en una isla. Nosotros por defecto el teatro es colaborativo, es colectivo. Entonces tú para hacer teatro sí o sí vas a tener, aunque hagas un monólogo, necesita alguien que te dirija, alguien que ponga una música, o alguien que esté iluminando, o alguien que esté ahí. Entonces no puedes trabajar solo. Entonces por eso creo que el teatro o el circo o la arte escénica en general son una buena herramienta para
provocar esta reflexión. Entonces nosotros como espacio buscamos de alguna forma conservar eso que se ha perdido un poquito de las universidades y traer esto que yo lo conocí como concepto, esto de residencia, como viendo lo que pasaba en Europa y todo eso, y dije, lo que queremos hacer es residencia, pero es generar estos espacios no solamente de creación, sino que de reflexión con respecto a lo que uno está haciendo. Entonces creo que el circo también debería estar en ese lugar de constante reflexión del por qué se está haciendo. Y creo que es súper interesante y se está haciendo. Yo, por ejemplo, con el Circo de las Máquinas, aquí ya va a venir de cerca la referencia, claro. Pero yo el camino del Circo de las Máquinas, yo siento que ha sido de crecimiento en ese sentido. Yo creo que las primeras obras del Circo de las Máquinas eran una búsqueda de lo que se quería hacer, entonces se veía mucha acrobacia, se veía mucha pirueta, muchas cosas con una temática en particular, y siento que eso se empezó a complejizar y se empezó a buscar cada vez más, que yo lo vi como último proceso con el Violeta se quedó en el sur, pero también que podría decir que yo como actor me gusta más porque es más teatral, pero también puedo hablar de Wampo como proceso de creación que no era nada de teatral, y yo siento que sí tenía una consistencia de reflexión y de resultado, por más que era un proceso de investigación. Entonces creo que es súper importante ver los procesos con respecto a lo que uno va haciendo, por más que yo me quiera dedicar al mastro chino o a la parada de mano, cómo eso lo voy complejizando con respecto al contexto en el que lo voy haciendo. Sí, igual para que la gente sepa, Circo de las Máquinas, la compañía que estaba dirigiendo yo, que dirijo, que sigue, que no está parada. Y que se la robé yo. Y que la robó Jaime, que se presenta como el director. Y sí, hay un trabajo que es una obra muy de teatro y circo, que es Violeta, y otra que es de un circo más experimental, de trabajo más de búsqueda sin una solución que es la que cuesta más, que de una búsqueda de una dramaturgia, que fue Wampo, que era con ver cómo una comunidad mapuche puede entrar en un lenguaje de circo sin ser circo mapuche, o sea, no es ponerlo desde ahí, sino cómo se reflexione, claro, se hizo un trabajo. Pero yo creo que eso es lo interesante igual, porque en Hablemos de Circo hablamos de la dramaturgia, la creación y cómo lo híbrido o el concepto de lo contemporáneo entra en el circo actualmente. Porque hay que entender que existen opciones dramatúrgicas que una del circo tradicional, que el circo que se ve todos los días, o el Cirque du Soleil, o los videos que uno ve en Instagram, que esta difusión del circo actual. Pero hay otra tendencia que es un circo ya más performático o de carácter más podramático, que se cuestiona ciertas cosas, desde el aparato que se está realizando, o la misma actuación, o el mismo hecho de considerarse circo o no. Ya como la danza se considera no danza, o el teatro no teatro, o esto mismo, o el butó, y todo este lenguaje. Yo creo que es importante también porque en una ciudad que cuesta, ese es como el desafío también, en una ciudad que igual te complejiza la situación. Primero, por el tema climático, no puedes hacer espectáculos de calle todo el año porque llueve, y también porque hay pocos espacios también de difusión, y ahora sumando la pandemia y todo lo que cuesta. Pero es enriquecedor también porque es un desafío que uno ve, no sé, por la propia Violeta Parra viajó al sur, estuvo con comunidades indígenas, grabó muchos cantos de campesinos, hizo una búsqueda que fue el cambio finalmente musicológico de la tendencia de la música en Chile, del folclore chileno, o sea, fue la que rescató eso y la que pudo producir, y que después trabajó no solamente la música, sino el arte, pudo exponer en el Louvre, en París, ¿cachai? Como que tuvo una tendencia y era poetisa también, y bueno, toda la familia de los Parra. El tema es que se puede, se lucha y es necesario, creo yo, o sea, por eso hacemos este podcast principalmente para divulgar que no todo ocurre en las grandes capitales, no ocurre en Santiago de Chile, no ocurre en Barcelona, no ocurre en Ciudad de México o en otras partes, sino que al sur de Chile se hacen cosas también, como al mismo tiempo al sur de Argentina está el Circo Sur, o en ciertos sectores de Brasil hay también un circo que es potente, que no solamente tiene que ser un circo social didáctico, sino un circo experimental de investigaciones. Esa es mi pequeña reflexión para estar aquí todo el rato finalizando. Jaime, ¿algo más que quieras comentar también? ¿Algunos datos, alguna información? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos? Ya, pasemos el dato propagandístico. Sí, es necesario. En tránsito.cl
que es la página que estamos trabajando con la organización, que va a salir del horno esta semana, espero. Y Tragun, TXAWUN.cl, también es sobre nuestro espacio con el que estamos trabajando en el sector rural de Padre Las Casas. Entonces, esas son las dos páginas web y las redes sociales en tránsito, Organización Cultural en Tránsito, Teatro en Tránsito, también donde vamos difundiendo las creaciones que estamos haciendo y el trabajo como organización. Así que esas son el paso del dato de lo que hacemos nosotros. Y con respecto a lo que se está haciendo en el sur de Chile, creo que hay mucho. Yo, por ejemplo, en Temuco también me pierdo muchas veces y de repente digo, ¿y esto dónde estaba? Y existía hace mucho tiempo. Y hay mucha creación, hay mucha cosa, no solamente en las ciudades, en los pueblos, en los sectores rurales, y cada vez más. Yo cada vez estoy viendo, por el sindicato de actores, estoy viendo también mucha gente que ha regresado, y que ha regresado porque también las ciudades ya no están dando. O sea, si tuviste más de un año pagando arriendo sin tener ningún recurso como a poder sustentarlo, te hace obligatoriamente poder emigrar. Entonces, la emigración y la inmigración es un temazo también con respecto a cómo nosotros nos vamos desarrollando artísticamente y la transformación cultural que eso lleva. Nosotros en Chile, o sea, el cambio cultural que hemos tenido en los últimos 10 años es sorprendente. O sea, si tú vas a Santiago, es una ciudad absolutamente cosmopolita, que era impensado hace 10, 20 años atrás. Entonces hay una transformación que uno tiene que saber leer, y finalmente como artista tienes que tomarlo como un punto inicial de investigación y reflexión sobre lo que nosotros somos como pueblo. Muchas gracias, Jaime, por esta conversación también. Y bueno, igual me reitero las palabras de agradecimiento, y sobre todo a las personas que están trabajando en la región de Araucanía, a las y los que luchan por el arte de todas partes, o sea, desde Circo Lacustre en Villarrica, desde la gente de Copanqui en Curarrehue, otras comunas, de las 32 comunas de Temuco, y también del sur de Chile y del norte, de descentralizar también el arte que no corre solamente en Santiago de Chile, que se agradece también la fuerza. A los creadores, directores, directoras, y también a todos los que están haciendo esta primera línea en un frente súper adverso, con pandemia incluida y con un arte que es necesario. O sea, que el arte es algo primordial en la vida. O sea, nos dimos cuenta en plena pandemia que queríamos ocio, y es necesario, y la presencialidad, o sea, el convivir unos con otros, y eso es necesario, y que el arte lo hace quizás desde la música, sea tradicional o no tradicional, de campo o no campo, de investigación, ¿no? Y el teatro, incluso hasta lo performativo. Entonces, todo eso se agradece, y el circo es una parte de eso muy importante, y eso, quería agradecer también por esta lucha y continuidad también en este trabajo. Gracias a ti, Víctor. Saludar también a todo el equipo y toda la gente que está en Hablemos de Circo. Aprovechar también los saludos para los amigues del Circo Las Máquinas, Temuco Circo, bueno, la compañía de Teatro en Tránsito, la organización y toda la gente que trabaja de los distintos espacios. Bueno, también en España a los amigos que vamos a ver en noviembre. Y también saludar a todas las personas que puedan escuchar esta conversación y la resistencia, y echarle para adelante nomás, que vamos por buen camino y estamos haciendo bien las cosas. Y por más que de repente nos caigamos o no nos salgan los proyectos, los financiamientos que nosotros esperamos, vamos por buen camino. Así que vamos para adelante, que para atrás no cunde. Eso, muy bien. Igual, a la gente que tenga dudas o quieran hacer comentarios, pueden escribirnos en hablemosdecirco@gmail.com. Y también contarles que, bueno, reiterar el tema de los escritos de circo. Si quieren reflexiones, darla a conocer, pueden hacerlo también. Todo está en Instagram, nos pueden buscar por ahí también. Y bueno, en tránsito.cl, que puedan buscar, y tragun.cl, vamos a poner en la descripción toda la información habida y por haber. Así que eso, pues, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, don Víctor. Un gusto haber hablado con usted tanto ratito. Igual. Hasta luego. Que esté bien. Igual. Muchas gracias. Oye, señor desconocido, un gusto. Ya, nos vemos. Ahí los vimos. Nos vimos.